Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarles en este primer sábado del mes, primer sábado del mes de mayo, hoy 7 de mayo del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fait les agradece su sintonía en el programa En la esquina del parque, programa de análisis y opinión que se transmite los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hemos tenido algunos sábados anteriores con documentales. Lastimosamente los cambios de clima y alguna salida extraña nos afectó bastante los bronquios, pero aquí estamos otra vez al pie del cañón en nuestro programa 1821 de este sábado 7 de mayo, que es el 127º día del año. 127 días completaremos hoy de este 2022 y nos restan todavía 238 días, mucho tiempo para decirle adiós a este 2022. Lo que sí, estamos a menos de 24 horas, es de decirle adiós al gobierno de don Carlos Alvarado Quesada y darle la bienvenida al gobierno de don Rodrigo Chávez Robles. Eso es lo que tenemos, eso es lo que la vida democrática, con nuestros votos, con quienes hemos ido a las urnas a votar de las distintas formas, hemos decidido. Y esa es nuestra historia democrática. Mañana, 8 de mayo, al mediodía, asumirá el 29º presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Por eso en esta tarde queremos hacer un análisis muy respetuoso de lo que han sido estos 4 años del gobierno Alvarado Quesada y los retos, todo lo que se cierne sobre la administración, la nueva administración de don Rodrigo Chávez Robles. Así que acompáñenos en esta tarde de sábado, en algunos lugares ya con lluvia. Aquí por San Lorenzo en Desamparados no está lloviendo, pero bueno, con buen cafecito, buen chocolate, acompáñenos aquí por la señal de Antena 6. Vamos a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial, y regresamos con nuestro tema para el día de hoy. Con permiso, ya regresamos. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 7 de mayo de 1822, un fuerte terremoto arruinó a Cartago. 7 de mayo de 1840, nace en Watkins, Rusia, Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso de personalidad nerviosa. Será la pérdida de su madre cuando solo cuenta 14 años, su pasión e idolatría por Mozart y su relación platónica con las mujeres, los elementos que marcarán e influenciarán sus bellas obras, como la romántica Obertura 1812. 7 de mayo de 1892, nace en Kumrovec, actual Croacia, Josip Broz Tito, que será líder de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en mayo de 1980. 7 de mayo de 1919, en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, nace Eva Duarte, actriz y política argentina que en 1945 se casará con Juan Diego Domingo Perón y un año más tarde se convertirá en primera dama. Se ganará la simpatía del pueblo y promoverá el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Peleará por el voto femenino.
7 de mayo de 1929, el nacionalista Chiang Kai-shek se convierte en presidente del Consejo Central Supremo de la República de China. 7 de mayo de 1966, muere el escritor nacional Carlos Luis Fallas y Baja, Calufa, autor de varias novelas, entre ellas Marco Ramírez y Mamita Yunay. Fue además premio Magón en 1965. El 14 de noviembre de 1977, la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró benemérito de la patria. Y en un día como hoy, 7 de mayo de 1995, en Francia, Jacques Chirac, líder de la derecha gaullista, resulta elegido presidente de la República, frente al candidato socialista Lionel Jospin. En 2002 logrará un segundo mandato que le mantendrá en la presidencia hasta 2007, año en el que renunciará a presentarse de nuevo. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Coop Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. ¿Cómo se descarga la aplicación EDUS? Ingrese a la tienda de su dispositivo móvil, Google Play, Play Store o App Store. Busque y descargue el aplicativo EDUS. ¿Cómo se realiza el registro en la aplicación EDUS? Debe contar con una dirección electrónica. Dar clic en la opción Registrarme. Seleccionar el tipo de identificación. Digitar su número de identificación. En caso de que usted ya tenga una cuenta registrada, debe utilizar el mismo usuario y contraseña para ingresar. Si no cuenta con una dirección electrónica, debe optar por la opción de preregistro. Dar clic en el botón Empezar. Por medio del preregistro, únicamente se puede actualizar la dirección de domicilio, establecimiento de salud, correo electrónico y número de teléfono. Una vez completado estos datos, el sistema le permitirá agregar enfermedades de condición de riesgo y dictámenes médicos de referencia. El sistema le solicitará aceptar los términos y condiciones. Seguidamente, dar clic en Finalizar. Siguiendo estos pasos, usted realiza la solicitud de preregistro en su centro de salud, el cual debe realizar la validación correspondiente.
Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. En la esquina del parque. Costarricenses, hoy recibo esta banda con plena conciencia de que es el mayor honor que se puede recibir y de la enorme responsabilidad que tengo con todos ustedes y para con nuestra patria. Juro respetar y defender la Constitución de nuestra República y sus leyes, así como ser la mejor versión de mí mismo para llevar adelante los asuntos más importantes del país. Estaba a 24 horas de asumir. Y ahora estábamos escuchando, y muchas gracias al equipo de producción, a don Ángel Peña, por esta imagen de don Carlos Alvarado Quesada en su juramento constitucional y en su primer mensaje, el 8 de mayo del 2018, cuando asumió un nuevo periodo presidencial del Partido Acción Ciudadana, cuando las urnas en segunda ronda electoral definieron que entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, este último gobernara del 8 de mayo del 2018 al 8 de mayo del 2022 al mediodía. Y nos encontramos a menos de 24 horas de cerrar este periodo presidencial en el que don Carlos se convirtió en el 48º presidente de la República. ¿Qué han sido estos 4 años de la administración Alvarado Quesada? Sin duda alguna, un cúmulo de muchas experiencias donde se dieron muchas situaciones políticas, económicas, sociales y la trascendental, la pandemia que afectó no solo a Costa Rica, sino que afectó a todo el planeta. Será la historia la que pueda definir si los 4 años del gobierno de don Carlos Alvarado Quesada fueron o no un buen gobierno. Hoy hay luces y sombras, hay cosas que agradaron y otras que no tanto. 8 años en que el Partido Acción Ciudadana, con sus 2 candidatos y sus fracciones en la Asamblea Legislativa, determinaron el rumbo, por lo menos desde el Poder Ejecutivo. Esa ha sido la vivencia en estos últimos 4 años. Hoy, a pocas horas, también las urnas le manifestaron de alguna u otra forma sobre la gestión de don Carlos Alvarado Quesada. Y eso lo digo ¿por qué? Porque el Partido Acción Ciudadana, después de haber ingresado en la vida política del país en el año 2000, de haber estado presente en la Asamblea Legislativa del 2002, del 2006, del 2010, 2014 y 2018, hoy, o más bien desde hace 8 días, desde el 1 de mayo, no hay diputados del Partido Acción Ciudadana. Le tocó a don Carlos Alvarado Quesada rendir su último informe sin diputados del partido que lo llevaron al poder. Y esos son elementos históricos que para el análisis político serán muy importantes en los próximos meses. Uno tendría que resaltar sin duda alguna en este periodo de gobierno todo el desarrollo y la culminación de muchos de los proyectos en materia vial que el país necesitaba. Pero
para tratar de valorar lo que don Carlos ha hecho en estos 4 años, escuchemos nuevamente, tal vez don Ángel, si reiniciamos ese discurso, parte de ese discurso, para tratar de que con las palabras de don Carlos podamos nosotros hoy, 4 años después, venir a valorar, a analizar cuánto de lo que planteó él en su discurso se ha cumplido al cabo de 4 años. Costarricenses, hoy recibo esta banda con plena conciencia que es el mayor honor que se puede recibir y de la enorme responsabilidad que tengo con todos ustedes y para con nuestra patria. Juro respetar y defender la Constitución de nuestra República y sus leyes, así como ser la mejor versión de mí mismo para llevar adelante los asuntos más importantes del país. Lo haré procurando el bienestar de todas las personas, y las más humildes tendrán un eco especial en mi conciencia. Lo haré teniendo claro de dónde venimos y de cómo hemos construido este país excepcional, para que trabajemos juntos en retomar el camino y lograr que la celebración del bicentenario de vida independiente que festejaremos en el 2021 nos encuentre avanzando a paso firme, hombro a hombro, mano a mano, por la senda del progreso. Por la senda del progreso y el bienestar compartido que le han labrado un nombre propio a Costa Rica. Cuando la noticia de la independencia llegó a este suelo que nos alberga y nos une en una causa común, se estima que eran apenas 65,000 costarricenses los que habitaban esta dichosa tierra. 65,000 mujeres y hombres diferentes, valientes, la gran mayoría trabajadores y pobres. 65,000 nuestros primeros ancestros, que todos reunidos hoy equivaldrían a la población de un solo cantón, como el de Liberia o el de Tibás. Hace 197 años éramos una tierra y una gente lejana a los grandes centros de la época, pero ya desde entonces mostrábamos tener un carácter especial. Nuestro ilustre primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, allá en 1828, nos legó una de las piezas de sabiduría más notables, que ya delineaba esa visión que ha guiado la vida política costarricense desde el origen. Cito: el Ejecutivo desea que el Estado sea feliz por la paz, fuerte por la unión, y que sus hijos corten cada día una espiga más y lloren una lágrima menos. Fin de la cita. Paz, trabajo, unión, bienestar para todas las personas. Guiados por esa visión, hemos desde entonces dado pasos decididos para ser una nación mejor, que valora como ninguna la felicidad y la libertad de las personas. Porque este país se construyó desde abajo, en condiciones adversas. Este país no se construyó con personas que se quedaron de brazos cruzados, con personas indiferentes. Este país no se construyó levantando barreras o exacerbando diferencias. Este país no se construyó haciendo siempre lo mismo. Se construyó desde la ciudadanía, no desde lo militar. Y fue solo cuando las circunstancias lo demandaron que civiles valientes afrontaron la tarea bélica, como en los casos de Gregorio José Ramírez, Juan Rafael Mora Porras, Francisca Carrasco o el joven tamborcillo y héroe nacional Juan Santamaría. Este país se construyó gracias al ingenio, la voluntad, el diálogo constructivo y el trabajo incansable de hombres y mujeres muy distintos, de costarricenses comprometidos y visionarios que decidieron libremente hacer la diferencia y empujaron la rueda de la historia en una dirección prudente, innovadora y de bien. Ellos y ellas, nuestros ancestros, fueron capaces de tomar decisiones excepcionales,
Desde el inicio de la nación, la educación ha estado en el centro del desarrollo del país. Ya en 1847, hará 171 años, José María Castro Madrid decretaba la creación del Liceo de Niñas y 2 décadas después se establecía constitucionalmente la educación obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Esa vocación por la educación se expresaría de nuevo en 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica. Y en un mes se cumplirá 7 años de que se estableció constitucionalmente. Podemos observar y escuchar, sin duda alguna, el presidente Alvarado Quesada, en ese discurso del 8 de mayo del 2018, nos hacía un recorrido por algunas instituciones y algunos de los elementos más claros de la identidad costarricense. Hoy, al cabo de 4 años, y una vez celebrado también el bicentenario de nuestra independencia el año pasado, el 15 de septiembre, los grandes derroteros que se estableció, por lo menos en el área de la infraestructura vial, uno podría atreverse a afirmar que se cumplieron casi al 100%. La posibilidad de que en el área metropolitana nos encontremos ya con una ruta de circunvalación empezada en el gobierno de don Rodrigo Carazo por el año de 1978 o 79, siendo ministro en ese entonces don Rodolfo Méndez Mata, hoy también ministro saliente de Obras Públicas y Transportes, quien a sus 85 años ha hecho un gran esfuerzo como un hombre de bien y parte de este gobierno para terminar de concluir esa obra. Sin duda alguna, dentro del marco también de la infraestructura vial, se generó un gran lunar que todavía está por revisarse, porque hasta donde lo que hemos visto ahora es un lunar maligno y con ramificaciones, como ha sido todo el tema de las empresas constructoras que han tenido vinculación o supuesta vinculación con manejos no adecuados de los recursos del Estado en la obra pública. Pero al margen de eso, uno sería mezquino en no reconocer a esta administración ese gran esfuerzo que se hizo para poder terminar la infraestructura vial. Vienen nuevos retos que vamos a conversar dentro de algún rato para el nuevo gobierno. Hubo otro gran reto, un reto que no estaba en la agenda del presidente Alvarado, y fue el reto del manejo de la pandemia. Y ahí también hay que volver a reconocerle a una persona como don Daniel Salas, epidemiólogo, ministro de Salud, que además, recordemos, no fue el ministro inicial de la administración de don Carlos Alvarado, sino que aproximadamente en noviembre del 2018 asumió la cartera de salud, posiblemente sin imaginarse, como nos sucedió a todos los habitantes de la tierra, que al cabo de 1 año y medio, en marzo del 2020, nos fuéramos a encontrar con una pandemia, la del COVID-19. Pueden haberse dado elementos que no gustaron a unos u otros, pero el manejo de don Daniel Salas fue un manejo valiente, fue un manejo en el que consideramos hoy, con la información de hoy, posiblemente pueden darse otras visiones conforme encontremos información que ratifiquen lo que creemos, que el esfuerzo del ministro de Salud y de don Román Macaya en la Caja Costarricense del Seguro Social fueron esfuerzos válidos para cuidar a la ciudadanía, a los habitantes de nuestro país. Tal vez en el ámbito de lo económico, también tal vez en el ámbito del manejo de la reactivación económica por pandemia, no se hicieron las cosas de la mejor manera. Pero por supuesto que seríamos, insisto, mezquinos en tratar de poder afirmar de que todos los gobiernos del mundo sabían manejar una pandemia, cuando la última que habíamos tenido con historia era de aproximadamente de 1918, en una pandemia muy diferente, porque aunque habíamos tenido los estragos de la H1N1, también un tema de influenza, no había tenido la magnitud de la del COVID-19. Esos dos elementos son los dos elementos últimos, más recientes de la administración de don Carlos Alvarado Quesada.
Pero dentro de la vacunación o dentro del tema de la pandemia, sí tengo que levantar la voz, tristemente, para comentar en esta tarde, en este análisis que hacemos en su programa En la Esquina del Parque, que sí hubo una falla importante, y es la de haber dejado participar a sectores sociales y productivos en una vacunación más rápida y oportuna, como ahora lo estamos viviendo, como ahora hemos estado viendo a cooperativas, a universidades, a equipos de fútbol, centros comerciales más activos ofreciendo la vacunación. Y es que durante esta administración se dio el proceso de la Mesa Patriótica para Vacunación, una iniciativa liderada por la Iglesia Católica, pero donde participaron universidades públicas y privadas, donde participaron igualmente sectores sociales y productivos, la UCAEP, otras cámaras como la Cámara de Industrias, también participó el solidarismo, el cooperativismo, sector sindical, sector comunal, todos ofreciendo sus manos, sus instalaciones, y la respuesta fue un rechazo de parte de la administración Alvarado Quesada, que además se caracterizó durante estos 4 años en darle la espalda a los sectores sociales. Y ahí tengo que comentarlo porque soy testigo de excepción. En la coyuntura, además de director y productor de este programa, me ha correspondido entre el 2018 y el 2022 presidir la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y en octubre del 2020 hicimos un llamado a un diálogo multisectorial, un diálogo que le permitiera a la administración, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, un acercamiento real y verdadero, con las mejores intenciones por parte de los sectores sociales y productivos. Y al final de cuentas, lo que se hizo fue ponerse otra mesa aparte a competir con la que los sectores sociales y productivos habíamos construido, dejando de lado esa maravillosa oportunidad de diálogo. La tradición costarricense, la tradición del diálogo, de construir conversando, no imponiendo, para que al final uno de los fracasos de la administración de don Carlos Alvarado Quesada fuera los resultados de esa mesa de diálogo del gobierno, que se quedaron en absolutamente nada, porque lo que interesaba nada más era tratar de lanzar una cortina de humo de que se estaba haciendo diálogo para aprobar a como diera lugar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otra ventaja que tuvo y que hay que resaltarle al gobierno es que en la Asamblea Legislativa todos los proyectos que tuvieron que ver con financiamiento de algunos proyectos importantes para el país fueron consensuados, pero hay que decirlo así, aún sin tener mayoría en la Asamblea Legislativa, este gobierno contó sin duda alguna con el apoyo del Partido Liberación Nacional y de otras fracciones. Y digo de Liberación Nacional porque era la fracción mayoritaria, como lo es hoy en esta nueva Asamblea Legislativa 2022-2026. Y pareciera también que eso, de una u otra forma, las urnas electorales pasaron factura a esas agrupaciones políticas. También tenemos que resaltar que aunque el presidente Alvarado, en esas palabras que escuchábamos hace algunos instantes, en las que él decía que había que acabar con las diferencias, tristemente este gobierno que estaba por finalizar ensanchó divisiones muy fuertes en la familia costarricense, entró a temas que aunque se plantean como defensa de algunos grupos minoritarios del país, hizo grandes divisiones en el país. Muchos de ellos basados en la tesis de los derechos humanos. Válidos tal vez, pero la energía y la fuerza que le puso este gobierno versus otros temas de suma importancia son los que al final de 4 años pareciera que esas palabras del discurso del presidente Alvarado no se cumplieron.
un gabinete que sin duda alguna también dejó mucho que desear, que tuvo muchos cambios, que ese 8 de mayo del 2018 fue anunciado como un gabinete de unidad nacional, porque el Partido Acción Ciudadana no tenía el equipo para gobernar. Y fue cuando inició con don Rodolfo Pisa, ex candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, como ministro de la presidencia. Y así, con una serie de figuras de distintas agrupaciones. Muchos de esos ministros, ni qué decir el Ministerio de la Presidencia, han cambiado constantemente en estos 4 años. Estuvo don Rodolfo Pisa, estuvo el exdiputado Víctor Morales Mora, estuvo don Marcelo Prieto y terminó doña Yanina Dinarte como ministra de la Presidencia. La falta de equipo, la falta de cohesión en líneas de pensamiento muchas veces se paga muy caro. Son las 3 de la tarde con 33 minutos. Agradecerle a don Jafet desde Palmichal de Acosta, que nos reporta sintonía y nos consulta que si cualquier persona puede ir al traspaso de poderes. Ese es otro elemento, don Jafet, muy diferente a hace 4 años y a la tradicional historia que hemos vivido en el país. Recordaremos que hasta hace algunos años nuestro traspaso de poderes se realizaba en el Estadio Nacional de manera abierta para que las y los costarricenses llegáramos a participar de ese evento. Hace 4 años se hizo en la Plaza de la Democracia, donde había posibilidad de llegar por parte de los ciudadanos. El día de mañana, el traspaso de poderes será en las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acceso al primer poder de la República está sumamente restringido. De hecho, algunas de las delegaciones que vienen a participar lo van a tener que ver por televisión, por circuito cerrado, en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa, y aún en el edificio nuevo, algunos también lo tendrán que ver en circuito cerrado de televisión, porque el espacio del plenario no es suficiente. El canciller designado del nuevo gobierno le ha solicitado a los ciudadanos que mejor acompañen el traspaso de poderes por la televisión, porque lo que se va a dar en la Plaza de la Democracia, en algunos actos culturales, será un espacio muy limitado y que además no podrán compartir el momento en que se dé el traspaso de poderes y que al mediodía esté asumiendo don Rodrigo Chávez Robles la presidencia de la República. Así que, don Jafet, pareciera que es mejor para esta ocasión quedarse en casa y ver la transmisión que se vaya a dar. 3 de la tarde con 34 minutos. Permítame ir a un corte y venimos para seguir conversando también sobre estos 4 años de gobierno, especialmente en el gabinete y en algunos otros detalles, para que en la segunda parte también hablemos de los retos, las expectativas, lo que usted y yo como costarricenses sin duda alguna vamos a esperar del gobierno 2022-2026 para el bien de todos, para el bien de Costa Rica. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. ¿Cómo actualizar los datos personales desde la aplicación EDUS? Ingresar a la aplicación. Dar clic en la opción Datos personales. Seleccionar la opción Información personal. Se abrirá una ventana que contiene todos los datos personales registrados en la aplicación móvil. Para actualizar la información personal, dar clic al icono de lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. De esta forma, podrá reemplazar los datos que se desean modificar. Una vez modificados los datos personales, recuerde guardar la información. El cambio se habrá realizado exitosamente. Recuerde que la aplicación EDUS solamente permite modificar el número telefónico, correo electrónico, dirección de domicilio y área de salud de adscripción, y se puede realizar solo 2 veces al año.
La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. En la esquina del parque. Un hombre de un corazón maravilloso, generoso. La primera vez que hablamos para temas relacionados con vacunas y pandemias, Costa Rica y Argentina lucharon juntos por la... En la esquina del parque. Estábamos teniendo la oportunidad de ver también la última actividad, una de las últimas actividades oficiales del presidente Alvarado Quesada, el día de hoy en la Municipalidad de San José, donde se estaba dando la inauguración de una estatua al cantante Gustavo Cerati, donada por el gobierno de Argentina, y en la cual el presidente Alvarado también aprovechó para cantar con algunos de sus amigos en esta última actividad oficial del presidente Alvarado. Después le ha correspondido, después de esa actividad en horas de la mañana en la municipalidad, de estar recibiendo a algunos de los mandatarios que hacen visita para el traspaso de poderes. Ya recibió al rey Felipe de España en la Cancillería, y así lo estará haciendo con algunos presidentes que ya empiezan a arribar al país para participar mañana en la toma de posesión, en la cual don Rodrigo Chávez Robles se convertirá en el 49º presidente de Costa Rica. Muchas gracias por su sintonía aquí con nosotros en su programa En la esquina del parque, con su servidor y amigo Fernando Fait. En la esquina del parque.
Me interesa mucho, aprovecho para darle un saludo especial a la gente que nos sintoniza por Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22. También para saludar hoy muy especialmente a quienes nos ven en Guanacaste y en Monteverde con Street Fiber, Canal 22 también. Saludos a Monteverde y a Guanacaste. Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206 y Cable Santos, Canal 267. Don Jafet, que nos está viendo desde Palmichal de Acosta y toda esta zona de Los Santos y además Acosta, Desamparados, el Cantón de Mora. Muy agradecido con todos ustedes por ver este programa en la tarde de sábados y por seguir con Antena 6, un esfuerzo nacional de llevarle a usted, amiga y amigo, una producción muy costarricense, con programas muy variados, con deporte, con fútbol del INAFA. Ahora hemos estado con béisbol de Nicaragua, así que de todo encuentra en Antena 6. Y si usted nos está viendo por el Facebook Live de Antena 6 o el Facebook Live de la esquina del parque y no tiene Antena 6, llame a su cablera y solicítele que le incluya Antena 6, total y absolutamente gratuita esta enlace para Antena 6. Hablábamos de los 4 años de gobierno de don Carlos Alvarado Quesada y hace 4 años se planteaban 4 grandes retos que hoy quisiera revisar con ustedes cuántos se habrán podido atender esos 4 grandes retos. El primero, el que estaba más encima, el déficit fiscal. La situación fiscal del país no venía bien desde el gobierno de don Luis Guillermo Solís y lo asume don Carlos Alvarado. Los primeros 2 años fueron 2 años difíciles, especialmente el 18 y el 19, en el que se planteaba la posibilidad de que se diera un colapso en las finanzas del Estado. Se logra aprobar una reforma fiscal, se viene la pandemia y eso aún más deteriora la economía del país. Hoy hay un grado de desempleo muy alto, la informalidad en el trabajo es muy amplia, los empresarios han sentido golpeada su economía, el turismo apenas empieza nuevamente a levantar, muchos negocios cerrados y aún así la recaudación fiscal ha mejorado. Las finanzas del Estado no resultan ahora tan nefastas, pero la gran pregunta es, ¿fue por la reforma fiscal o fue porque en verdad esta administración logró darse un tiempo de dedicarse verdaderamente a socar la faja, que la regla fiscal haya permitido que se diera una contención del gasto innecesario? Son muchas las sombras y las luces en este tema, porque hay quienes se dicen que a costa de mejorar el tema fiscal hemos deteriorado nuestra educación con falta de recursos para obra educativa, para mejorar nuestras escuelas muy deterioradas con órdenes de salud, que no hemos dado el salto al 5G y que además hemos restringido la alimentación en muchos de los comedores escolares. Sin duda alguna, las cifras dicen que estamos mejor. Esperemos a los primeros días de gobierno en los que, sin duda alguna, y el discurso mañana de don Rodrigo Chávez, puedan venir con información oportuna de cómo se reciben verdaderamente las finanzas del Estado. Debemos reconocer, se hizo un gran esfuerzo, la pandemia no ayudó, el tema de más impuestos no caló en la Asamblea Legislativa, los ciudadanos estamos cansados de más carga impositiva, reclamamos que se cobren bien los impuestos y además reclamamos que los que más tienen, que los que más ganan, sean los que paguen más impuestos y no una carga tan alta sobre la clase trabajadora
y de los que menos tienen. Ese era uno de los primeros retos, porque el reloj estaba corriendo. Un segundo que usted y yo, creo que amiga y amigo, valoramos todos los días, la seguridad ciudadana. ¿Cuánto habrá mejorado nuestra seguridad ciudadana? Nos hemos encontrado tristemente con mucha información de decomiso de drogas, de grupos de delincuentes, de delincuencia organizada que el OIJ ha podido desmantelar. Pero ¿cuántos más están trabajando? La pandemia de una u otra forma a todos, inclusive a los maleantes, a los ladrones, a los asesinos, los detuvo. Eso nos ayudó mucho por lo que vivimos del encierro voluntario en alguna forma y en otros impuestos. Sigue siendo el tema de la seguridad ciudadana un tema muy medular para el nuevo gobierno. Habrá que revisar índices, pero la percepción del ciudadano es que siguen habiendo problemas con la seguridad. Un tercer tema del cual lamentablemente la pandemia vino a agravar, pero que además no hubo un norte claro en esta administración, es el proceso de desigualdad que vivimos en el país. Muchos de ustedes tienen que haber observado los famosos memes que se dieron en la época de la pandemia, donde un niño veía por la ventana, por fuera de la casa, la ventana de otro niño. Y cuando hace muchos años lo que se veía era a un niño pobre viendo cómo en la casa por dentro comían bien, la desigualdad se ha ampliado. Ya no solo es en alimentación, no es en el tema de los recursos propios de la casa en materia de alimentación y ropa, no. La desigualdad se nos vino ahora también en el tema educativo y se nos ensanchó en la pandemia cuando nos encontramos, insisto, con ese meme donde un niño con una libreta veía como otro niño con una computadora dentro de la casa podía estar estudiando y cumplir con sus tareas. La desigualdad ha crecido. Nos hemos llenado más todavía de una sensación de gente con mucho dinero y de gente muy pobre. Una clase media golpeada y, ¿por qué no?, en vías de extinción, luchando por darle una buena educación a sus hijos y una buena salud que no la está encontrando en el Estado. Y esto no significa que nos quejemos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que hizo un gran esfuerzo. Las personas que trabajan en la Caja para que pudiéramos tener la mejor calidad de servicio en tiempo de pandemia. Pero la realidad es que no está dando abasto la seguridad social, como no está dando resultados la educación que se está ofreciendo de manera pública en escuelas y colegios, generando una brecha muy grande entre quienes sí están teniendo oportunidades de estudiar bien y quienes no. El apagón educativo, tema que no le gustó al presidente Alvarado que se hablara del apagón educativo, es una realidad. Nuestras escuelas están mal, nuestros educadores están con un desfase muy grande. La brecha de unos 5 o 10 años que se abrió, el hueco que se abrió en el tema de educación, va a ser muy difícil de reponer en el corto y mediano plazo. Se ocupan acciones urgentes, determinantes. No podemos seguir pateando la bola, no podemos seguir viendo a un Consejo Superior de Educación y a un ministerio más preocupado en un lenguaje de género y en cosas que no deberían de ser en los textos educativos, cuando deberían estar enfocados en ver cómo se corrige esas deficiencias en aulas, en baños. Hay más de 100 órdenes sanitarias en instituciones educativas públicas del país y no hay recurso para corregir eso. Y no somos creativos como gobierno y como país con alianzas público-privadas, con fondos que puedan estar por ahí
oportunos para ser usados y están en otras cosas. Triste en realidad, pero esta administración deja un vacío muy fuerte en el área de educación y en el área de la desigualdad. También ahí tuvimos no un solo ministro, sino un par de ministros de educación. Tuvimos el bono proteger que se dio por la pandemia, que lastimosamente no fue administrado y manejado de lo mejor. Esas son cosas que se dieron y hay que decirlas al cabo de los 4 años, le guste a quien no le guste, moleste a quien le pueda molestar. Y había en algún momento otro tema que se planteaba como reto para la administración Alvarado Quesada, y era un país dividido. La elección de 2018, recordarán ustedes, fue marcada por el voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual le insistía al país o le ordenaba al país el tema de legislar con matrimonio igualitario. Eso generó algo inesperado en la primera ronda del 2018 que terminó en Fabricio Alvarado de Restauración Nacional en ese momento y don Carlos Alvarado de Acción Ciudadana, que no se oían en la primera ronda y terminaron en la segunda ronda, con temas que, insisto, dividieron al país. Tristemente, durante los 4 años del PAC en el poder, o de los 8 años en el poder, esas divisiones se acrecentaron, porque se tomaron banderas que podrían ser oportunas, que podrían ser necesarias, pero que no eran las banderas estrella que cobijaban a todo un país. Sí significaba la importancia de un gobierno que cumpliera con el mandato de la Corte Interamericana, que velara por alguna serie de temas de derechos que no se estaban cumpliendo. Pero de eso a convertirlo en la bandera, en el discurso, en el mensaje, en los textos educativos, en una ideología de género desde el INAMU, desde todas las instituciones, una imposición vía decreto para que además a los trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas se les diera capacitación disfrazada de derechos humanos. Eso no ayudó en nada para la unidad del país. Eso más bien acrecentó odios, rencores, que las redes sociales tomaran bando, que despedazáramos a unos u otros. Y es que en esto es importante, en este humilde análisis que hacemos en su programa En la Esquina del Parque, no tomamos bandera de un lado ni del otro, pero la manera en que fue manejado por el gobierno generó esa división y generó ataques para quienes estaban de acuerdo con lo que hacía el gobierno y para quienes no estaban. Posiblemente lo que insistíamos con el gabinete, falta de manejo político, falta de esa astucia para manejar la comunicación, que fue otro de los grandes desastres de este gobierno, con los distintos ministros de comunicación que se tuvieron y que al final no lograron, si es que tantas cosas buenas se hicieron, ser comunicadas. Y también en el ámbito de la comunicación, uno tiene que afirmarlo categóricamente, donde además acabaron con muchos medios y periodistas independientes que hacían un gran esfuerzo para sostener su periódico regional, su programa, su medio, porque la mayoría de la publicidad gubernamental estuvo enfocada en grandes programas y en algún periódico, especialmente de circulación nacional, dejando de lado lo que había sido la tradición de los distintos gobiernos de este país, y era que gracias a la publicidad, a la información que las instituciones públicas divulgaban con los distintos medios, en radio FM, en radio AM, en programas de opinión, en programas deportivos, en periódicos regionales y en periódicos nacionales, se resguardaba la democracia costarricense, la libertad de expresión, la manera de llevar la información. Y lo que se ha circunscrito es en acabar con los medios pequeños y medianos y en los medios regionales. Quienes hoy subsisten lo hacen con un gran esfuerzo, pero un gran esfuerzo. Y también, ¿por qué no decir, medios nacionales
que sobreviven después de haber pagado caro no compartir la visión de gobierno. Y en democracia eso no es válido. En democracia es importante los frenos y contrapesos. Este programa tiene como parte de su eslogan: puede que no comparta su pensamiento, pero mi compromiso es que usted pueda dar su opinión. Y eso no lo inventé yo, eso lo trabajaron en la Revolución Francesa Diderot, con los enciclopedistas que insistían en que la libertad de expresión era fundamental para la vida en sociedad, y donde en aquel tiempo decían: yo soy capaz de dar mi vida con tal de que usted pueda expresarse y comunicar lo que piensa y lo que sienta y viva en libertad. Esas son grandes oscuridades, tan oscuridad que bueno, que le tocó enmendarla al presidente Alvarado en el último minuto, mediante un veto a una ley mordaza que le iba a prohibir a los medios de comunicación, a la prensa, a los periodistas, poder insistir en informar a la gente de muchos de los casos que si no se hubiera vetado, posiblemente no se podría informar de Cochinilla, ni Diamante, ni todos esos casos de supuesta corrupción. Fue vetado por el presidente Alvarado. Gracias a Dios, el proyecto tenía un plazo cuatrienal, había sido presentado el 1 de mayo del 18, vencía el 1 de mayo del 2022. Al devolverse el proyecto vetado por el presidente hace 24 horas más o menos, el proyecto ya murió en su plazo cuatrienal y fue archivado. Pero grandes sombras de la administración Alvarado Quesada. 3 de la tarde con 58 minutos, pero mañana tendremos nuevo presidente, nuevo gabinete, ya tuvimos una nueva asamblea legislativa. ¿Cómo han sido estos primeros días? ¿Cómo se sentirán los ciudadanos? Permítame ir a un corte comercial y venimos con el nuevo gobierno de don Rodrigo Chávez Robles. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. Del trabajo de un equipo que ha garantizado más de 14 inversiones de más de 400 millones de dólares para y por la provincia de Guanacaste. Me siento orgulloso de los vuelos nuevos que se anuncian a esta provincia en el aeropuerto de Liberia. Me siento orgulloso del crecimiento turístico que tiene este país. Me siento orgulloso de que los agricultores y las agricultoras salen adelante sin miedo. Me siento orgulloso de un pueblo que silencioso permanece ahí, pero no tiene miedo de avanzar cuando hay que avanzar. Y a las que nos detienen, no los vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la anexión! ¡Que viva Guanacaste! ¡Y que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Costa Rica! En la esquina. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app.
Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Coopalianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Coopalianza, la cooperativa de todos. ¿Cómo gestionar sus citas médicas? Luego de ingresar a la aplicación, dar clic en la opción Citas médicas. Aquí podrá visualizar las citas programadas y el historial de sus citas anteriores. Para solicitar una nueva cita, pulse el botón más que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Luego, seleccione el servicio, la especialidad y la fecha en la que desea la cita. Dar clic al botón Consultar disponibilidad. Si el centro médico cuenta con cupos disponibles, debe seleccionar la hora y el profesional con quien desea la cita. El sistema le solicitará confirmar la cita antes de guardarla. Al dar clic en Confirmar, habrá finalizado exitosamente el proceso de asignación de cita. En la esquina del parque. Muchas gracias por acompañarnos. Estaba ido. 4 de la tarde con 4 minutos. Gracias por seguir en su programa En la esquina del parque. Recuerde que estamos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Facebook Live de la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6 y por todos los canales de Antena 6 en las distintas cableras. Hoy en nuestro programa de este día estamos conversando porque estamos a menos de 24 horas de la salida de un presidente y del ingreso de un nuevo presidente. Carlos Alvarado Quesada, mañana al mediodía, dejará de ser el 48º presidente de la República y don Rodrigo Chávez Robles se convertirá en el 49º presidente de la República de Costa Rica, porque así lo hemos decidido las y los ciudadanos en nuestra participación en las urnas electorales. Como usted haya votado en primera ronda, como usted haya votado en segunda ronda, todos los que salimos a votar, los que cumplimos con no solo el derecho, con la obligación de ir a votar, mañana tenemos nuestro momento de culminación del proceso electoral y es cuando de manera democrática, pacífica, sin militares, un presidente salga y uno nuevo ingrese. Con todas las expectativas que usted y yo tenemos, que el país tiene, que tantos y tantos costarricenses a lo largo y ancho del país tienen, que esperan de un nuevo gobierno oportunidades de trabajo, mejor seguridad ciudadana, mejor manejo de las finanzas públicas, sin duda alguna, un alto a la corrupción, un mejor manejo de la cosa pública.
Uno de los grandes retos que tiene don Rodrigo Chávez Robles es que durante su campaña su lenguaje fue muy directo en plantearle al país una serie de cambios de manera muy rápida que se van a dar. Y la expectativa que genera ahora el asumir el poder por parte de don Rodrigo es parte fundamental para la democracia costarricense. Durante el proceso electoral, en algunos foros que tuve la oportunidad de compartir, insistía que la segunda ronda electoral planteaba un gran reto para Costa Rica. Planteaba el reto de dos candidatos muy diferentes, pero planteaba el reto de que cualquiera de los dos iba a asumir una Costa Rica en la que los ciudadanos jóvenes, adultos y adultos mayores estamos muy decepcionados de la clase política y del manejo de la cosa pública. Y el gran reto para cualquiera de los dos, tal vez más fuerte para don Rodrigo Chávez, por ser una figura nueva, porque apeló al cambio, porque apeló a lo diferente, es que al cabo de 2 años, dando un buen tiempo, 2 años, los ciudadanos vamos a estar revisando a profundidad que se esté cumpliendo lo que se propuso, que se esté cumpliendo la posibilidad de mejora. Por supuesto que le damos el beneficio a don Rodrigo y a su equipo de que no será fácil, de que no es sencillo, de que no va a ser de la noche a la mañana. Pero sí, por favor, pedirle a don Rodrigo Chávez y a su equipo que no nos fallen por el bien de los que están en informalidad, por el bien de quienes están viviendo en un precario y tienen muy poco dinero para subsistir diariamente, para quienes esperan una vivienda, para quienes esperan un buen centro de salud y una buena atención médica, pero especialmente para quienes esperamos, que creo que somos todos, volver a creer en nuestros gobernantes y en sus ministros y en sus presidentes ejecutivos. Nuestra democracia está en juego. Nuestra democracia está a la espera, con todo su pueblo, en el caso costarricense, de que por favor se hagan las cosas de la mejor manera y que las que no se puedan lograr se nos diga de frente el por qué no se pueden lograr, pero que no nos lo digan cuando ya se acercan las elecciones, que no nos lo digan cuando la prensa lo saque, por no decirlo el presidente y sus ministros, que haya un gran esfuerzo de comunicación de parte de los gobernantes o del gobernante con sus ciudadanos. Y ese es otro gran reto que ha asumido también la Asamblea Legislativa la semana pasada, el 1 de mayo. Y es que hay que hablarlo con esa misma claridad. Hay muchos ciudadanos que al cabo de 6 días se sienten molestos, tristes y decepcionados. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque ya lo he conversado con gente que votó por el Partido Progreso Social Democrático, gente que votó por don Eliezer Feinsack, gente que votó por don Fabricio Alvarado y Nueva República, que esperaban que el 1 de mayo se diera un cambio en la Asamblea Legislativa. Y hoy, y uno entiende la lógica en el análisis político, pero el ciudadano que votó por un cambio, hoy no comprende cómo los votos de Progreso Social Democrático, de Liberal Progresista y de Nueva República hayan sido para que don Rodrigo Arias Sánchez, histórico de Liberación Nacional, hermano del expresidente Oscar Arias, haya asumido la presidencia de la Asamblea Legislativa con 50 votos. Yo no estoy diciendo aquí si eso es bueno o es malo. Lo que quiero plantear es lo que el ciudadano que votó por un cambio está sintiendo en 6 días, especialmente con el partido que llevó al poder a don Rodrigo Chávez Robles. Tendrán que venir a explicar
los diputados como doña Pilar Cisneros, como don Eliezer Feinsack o como don Fabricio Alvarado especialmente, del por qué tenían que votar por Rodrigo Arias. ¿Por qué si su discurso fue cambio, vuelven a darle a Liberación Nacional y a darle a una figura como don Rodrigo Arias la presidencia del primer poder de la República? No menciono al Partido Unidad Social Cristiana porque para muchos se sentía que era normal que la Unidad y Liberación como partidos tradicionales pudieran ponerse de acuerdo. Y ese gran reto de lo que hemos vivido ya en 6 días es el gran reto que asume especialmente mañana don Rodrigo, y es cuánto cambio va a significar. Bueno, hay quienes hoy ya también se encuentran molestos por el gabinete, por parte del gabinete, donde han encontrado a exdiputadas de Liberación Nacional, a algunos que estaban en el gobierno de Acción Ciudadana, a otros con vinculaciones a partidos políticos que no eran Progreso Social Democrático o que no tenían ninguna vinculación con ningún partido político. Sencillo no era, lo habíamos dicho muchas veces aquí en su programa En la Esquina del Parque y en el programa de temporada Usted Decide. Gobernar y gobernar con un buen equipo no es sencillo. Primero porque no se pueden pagar buenos salarios, porque la misma clase política ha caído en el juego en la Asamblea Legislativa de aprobar leyes que limitan el pago para que los grandes profesionales, los que están muchos en sector privado o que están fuera del país y que podrían devolverse a Costa Rica, reciban un buen salario. Y segundo, que también cuando un partido como Progreso Social Democrático se construye para ganar una elección, no tiene un equipo alrededor. Bueno, eso es una crítica, no, ya no es una crítica, es lo que vamos a tener. Y lo que esperamos es que resulte bien, que aunque en la teoría no es lo bueno, que en la práctica a don Rodrigo Chávez Robles le resulte ese equipo que ha venido dándole forma, para que los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, vuelvan a retomar la confianza. ¿Qué retos importantes tiene don Rodrigo? Bueno, especialmente para mí, 3 muy importantes, y fueron los que él insistió iban a darse en los primeros días de gobierno. Cuando él nos enseñaba un lapicero y decía, con esto ustedes van a escoger el cambio y con esto yo empezaría a gobernar. Y se refería a los decretos que iba a estar firmando en los primeros días de gestión. Y yo recuerdo en algunos de los debates que don Rodrigo planteó bajar el precio del arroz, bajar el precio de los medicamentos y bajar el precio de los agroquímicos para los agricultores de este país. Esos son los 3 primeros retos que usted tiene que prestarle atención a don Rodrigo a partir de mañana al mediodía. Y después de ahí, empezar también, que es el otro gran reto, de cuál será la forma en reactivar la economía. Por supuesto, ahí no va a ser de la noche a la mañana. Esperamos en un margen de los primeros 100 días de gobierno en el cual se den todas las acciones oportunas y determinantes para la generación de empleo y también que generen reactivación económica. Un elemento que usted también, amiga y amigo, debe tener presente, que ya debe haberlo escuchado, pero se lo tengo que comentar aquí en la esquina del parque, y es que el presidente Rodrigo Chávez Robles va a tener una ventaja, y es que mañana cuando asuma el mediodía, ya sea en la tarde o el lunes en la mañana, va a poder emitir un decreto como presidente para la convocatoria de proyectos en la Asamblea Legislativa. Hace 2 años, hace 1 año y medio, 2 años, se hizo una reforma en la que en vez de que fueran los diputados al inicio de un cuatrienio, iniciando legislatura, quienes pusieran la agenda, se hizo una modificación para que ahora, por 3 meses, el gobierno maneje la agenda legislativa, ponga los proyectos de ley sobre la mesa, de 2 formas, o los proyectos de ley que han quedado en la Asamblea Legislativa, o nuevos proyectos de ley que puede presentar
para que inicien su trámite de publicación, de asignación de comisión y su debida discusión. Además, que cuentan con una ventaja, y es que también hace un par de años se establecieron ya tiempos de discusión para los proyectos de ley para ser votados. Bajo esas circunstancias, esperaríamos del nuevo gobierno acciones determinantes, acciones coordinadas con la Asamblea Legislativa, donde hoy por hoy necesitamos que, aunque la Asamblea Legislativa esté presidida por la oposición con don Rodrigo Arias Sánchez, haya una excelente coordinación con doña Natalia Díaz Quintana en el Ministerio de la Presidencia y por supuesto con el presidente de la República. Ocupamos a 2 vicepresidentes de la República que no desaparezcan en la historia del gobierno de 4 años, que estén ahí activos, que sean manos derechas del presidente de la República, mano derecha y mano izquierda en los ámbitos que se les establezca. Necesitamos de unos ministros de gobierno que coordinen bien con sus equipos, que coordinen bien con el presidente, porque a veces hay señales que también lo hacen a uno dudar. Don Rodrigo Chávez ha insistido en la rebaja en el precio de la electricidad, de lo que usted y yo y los empresarios pagamos por electricidad. Pero una vez que nombró al presidente ejecutivo del ICE, el señor recién nombrado dijo, yo no veo probable un tema de disminución en el precio de la electricidad, de lo que pagamos. Habló don Rodrigo de la necesidad en acueductos y alcantarillados de una intervención oportuna, y el nuevo presidente ejecutivo no menciona dentro de su mensaje, deja de lado el tema de una intervención. Y el problema no es si se hace o no se hace, el problema es que escuchamos una u otra versión y a quién le creemos. ¿Va a ser ese el norte de gobierno? Recordemos, y perdónenme el símil, cuánto nos defraudamos nosotros cuando arreglan una calle y aparece acueductos unos días después y la rompe. Es lo mismo. No queremos a un presidente construyendo por un lado y a ministros y a presidentes ejecutivos destruyendo o lejanos de construir con el presidente, porque eso le hace un daño muy grande a nuestra democracia, nos hace un daño muy grande a nuestra manera de ser. Otros retos que tiene el presidente de la República, el reto de la educación. Así como planteábamos como un fallo el manejo que tuvo la administración Alvarado Quesada, ahora se convierte en un reto para el gobierno. En su momento el expresidente Figueres hablaba de declarar emergencia la educación. Hoy esperamos de parte del presidente Chávez Robles no necesariamente una declaratoria de emergencia, pero sí meterle bisturí lo más pronto posible. Una gran expectativa ha generado la nueva ministra de Educación, quien ha trabajado en distintos lugares del mundo, que ha podido conocer otras formas de trabajo en la educación y que esperaríamos de todo corazón pueda traernos nuevas formas, nuevos bríos, nuevas energías. Esperamos también de los sindicatos que quieran construir con gobierno, porque no es posible y no es válido que haya sindicatos como ANDE y como APSE que sin conocer a la ministra la hayan criticado y hayan puesto en tela de duda su capacidad solo porque no la conocen ellos. Hay algunos que dirán, más bien ese es el punto alto, no lleva compromiso con sindicatos. Pues no, aquí lo importante es el diálogo, que puedan sindicatos, estudiantes, padres de familia y el Ministerio de Educación con sus jerarcas conversar, construir y discutir un cambio en el tema educativo, que ese apagón se convierta en mucha luz, que sea un gran amanecer educativo. Otro de los grandes retos que tiene el presidente Chávez es el tema de 5G. Venimos quedándonos atrás en el tema tecnológico. Y aunado a eso del 5G,
Recibe el presidente Chávez un país y un gobierno con una brasa, y es la brasa de los hackers, que ha puesto en evidencia que lastimosamente el gobierno no ha hecho ni las inversiones ni los esfuerzos necesarios para tener buenos sistemas de seguridad de la información suya y mía. No es solo la información del Estado, es nuestra información. Datos sensibles personales que lamentablemente han sido hackeados. Esa es otra brasa muy grande que recibe el presidente Chávez y que debe de encontrar respuesta muy pronto. No es para un mes, no es una respuesta inmediata, porque no la hemos tenido de parte de las autoridades de don Carlos Alvarado en estos últimos días. También, y desde la óptica muy personal, son las 4:21 p.m. Gracias por estar con nosotros. Es el diálogo. Es momento de retomar el diálogo. Cuando escuchamos a don Rodrigo Arias en la Asamblea Legislativa hablar de reforma del Estado, cuando escuchamos al presidente Chávez, el presidente electo que asumirá mañana, que por ejemplo en viviendas se están dando un plazo de 3 o 4 años para reformar el sector, es momento de retomar el diálogo con los sectores sociales y productivos. No podremos tener reforma del Estado si la pensamos de arriba para abajo, de la clase política imponiéndosela al ciudadano. No es momento de construir con la ciudadanía. El presidente Chávez le insistió mucho de que el tema de nuestro artículo constitucional, donde dice que reside en el pueblo con los 3 poderes, pero con los ciudadanos también. Y eso debemos rescatarlo, no debemos perderlo. Don Carlos Alvarado no aceptó cuando tendimos la mano para construir un diálogo multisectorial. Hoy esperamos, sin duda alguna, que don Rodrigo y su equipo puedan entender que la construcción de la Costa Rica de todos tiene que tener una participación de todos, de los sindicatos, de las cooperativas, del solidarismo, del sector profesional, del sector comunal, del sector empresarial, del sector de universidades públicas y privadas, todos artesanos, trabajadores independientes. Es momento de revisar o reactualizar un gran pacto social por Costa Rica. Y un pacto social que tiene que ver en materia económica, del tipo de país, de los impuestos, de los que no sirven y están ahí y generan ruido para cobrarse y no generan lo necesario, de lo que los sectores sociales y productivos contribuimos y aportamos al país. No se vale señalar que unos sí y otros no. Es momento de analizar en el sistema financiero nacional las asimetrías, porque una banca privada puede tener unos servicios o la banca pública que no tienen otras entidades financieras supervisadas, porque hay ventajas para las mutuales por encima de las cooperativas y de las cooperativas con la banca privada y el Banco Popular con otros bancos. Es quitarlo, no, revisemos en la construcción de la sociedad actual cómo las actualizamos. ¿Será acaso que el clamor de los bancos del Estado por las cargas parafiscales que financian, por ejemplo, CONAPE, es de revisarse? Lo que es claro es que CONAPE no puede desaparecer ni puede perder la fuerza financiera que tiene. ¿Serán los bancos del Estado con parte de sus utilidades o tendremos que ser creativos? ¿Será que nuestro código de trabajo ya no es el que debería ser? Aunque muchos estamos totalmente claros que sin ese código de trabajo de los años 40 y las garantías sociales, seríamos una Costa Rica aún más desigual y dividida. Pero hay algunos diputados que dejan proyectos de ley que socavan esos
valores y esos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso digo, revisémoslos en conjunto. Puede haber excesos que debemos reconocer los ciudadanos que a lo mejor tenemos, los trabajadores y trabajadoras, pero también que no nos vengan a imponer condiciones solo pensando en el sector empresarial, porque pobrecitos los empresarios. La Costa Rica de hoy, en el momento en que vivimos, que además vivimos en una reconstrucción por la pandemia, don Rodrigo Chávez Robles, tiene que ser una Costa Rica en la que todos aportemos. 4:26 p.m. Permítame ir al último corte comercial para regresar a la parte final de este programa y comentarles quiénes son las figuras que hasta el día de hoy se dicen acompañarán mañana al presidente Chávez Robles en su toma de posesión. Figuras, me refiero a mandatarios y figuras fuera del país. Con permiso, ya regresamos. A las economías emergentes, la creación de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Más del 40% de dicha cantidad corresponde a países que ya son ricos en liquidez y solo el 1% de esos recursos se ha movilizado hacia las poblaciones de países en desarrollo. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Cómo hacer consultas al régimen de invalidez, vejez y muerte desde la aplicación EDUS? Ingresar a la aplicación y dar clic en la opción Datos personales. Seleccionar la opción Pensiones IBM. Se abrirá una ventana que contiene todo el registro correspondiente a su pensión. Aquí usted podrá consultar su proyección de pensión, sus cuotas por salarios y las cuotas reportadas por sus patronos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 31 minutos de este sábado 7 de mayo del 2022, programa 1821. Gracias por su sintonía todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Les decía que para mañana 8 de mayo al mediodía, en que sea el traspaso de poderes, se han hablado de las siguientes delegaciones internacionales que acompañarán a los costarricenses. Nos tocará verlo por televisión, pero que acompañarán en nuestro país este traspaso. Por España, el rey Felipe, que ya ha ingresado al país. De Colombia, su presidente Iván Duque. De República Dominicana, su presidente Luis Abinader. De Kosovo, la presidenta Osmani. De Curazao, el primer ministro Gilmar Pisas. De Haití, el primer ministro Ariel Henry. De Panamá, su presidente Laurentino Cortizo. De Marruecos, el presidente de gobierno. De El Salvador vendrá don Félix Ulloa, vicepresidente de la República. De Guatemala, el canciller. De Chile, el canciller. Y así de distintos países van a estar viniendo, y organizaciones como la OEA a participar al traspaso de poderes. Insisto, los más significativos por el rango que ostentan de sus países: el rey Felipe de España, el presidente de Colombia, de República Dominicana, de Panamá, la presidenta de Kosovo y el primer ministro de Curazao, de Haití, y el presidente de gobierno de Marruecos, en esa gran fiesta electoral que significa nuestro traspaso de poderes. Yo tengo que contarles la anécdota que con 7 años, el 8 de mayo de 1978, acompañé a mi madre al traspaso de poderes al Estadio Nacional. Asumía don Rodrigo Carazo Odio. Y ese 8 de mayo llovió, pero llovió de lo lindo en el traspaso de poderes. Recuerdo que llevábamos alguna bebida de vidrio que hoy nos entraría a un estadio, una botella de Pepsi de las grandes de aquel tiempo, antes de medio litro, alguna manzana y un emparedado, y un asiento plástico, porque era doloroso sentarse en aquellas gradas, asientos del Estadio Nacional. Y ver aquel estadio lleno, ver a nuestros estudiantes de aquella época desfilar con las banderas, y a las y los costarricenses llenando un estadio con mucho fervor patriótico. Mañana lo vamos a extrañar. Sin duda alguna que vamos a extrañar esa oportunidad de que todos puedan asistir a un traspaso de poderes. De hecho, me estaba llegando en los últimos minutos una nota de, del Frente Amplio, donde José María Villalta, ex candidato presidencial y exdiputado del partido Frente Amplio, critica el traspaso de poderes en el edificio legislativo y asegura que el nuevo gobierno de Rodrigo Chávez Robles se está escondiendo y que empieza mal escondiéndose. Además, el Frente Amplio está también anunciando que marchará mañana en contra del nuevo gobierno por medidas neoliberales que va a querer implementar. Bueno, esa es la vida política de nuestro país.
quienes están a favor, quienes están en contra, mientras de manera respetuosa, dentro del marco de la ley, podamos manifestar esas diferencias, me parece que es válido y que es oportuno. Pero ojalá que el próximo año, dentro de 4 años, si Dios nos da vida, el 8 de mayo del 2026, ojalá, si no en el Estadio Nacional, pero en un recinto más amplio, volvamos a estar todos los costarricenses que quieran o que queramos asistir al traspaso de poderes presentes y poder demostrarle a nuestros amigas y amigos que nos visitan de otros países, diplomáticos, diputados, presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, puedan sentir cómo vivimos en Costa Rica la democracia, que no hemos perdido esos valores y que al cabo de 4 años, y ese, insisto, es el gran reto que esperamos de este gobierno, salga una democracia costarricense fortalecida. No necesariamente con más partidos políticos y con 25 o más candidatos a la presidencia, no. Convencidos de querer participar en la vida pública, de querer ir a votar, de volver a tener confianza, de que no se nos agarró de majes, como diríamos en una esquina del parque, que no nos vieron la cara, sino que verdaderamente lo que nos ofrecieron, trataron de lograrlo. Lo que no se haya podido lograr, nos lo digan desde antes, pero que la mayoría de las cosas, como transparencia, como honestidad, como buscar el bien de todos y no de cierto grupo, no volver a encontrarnos con un ministro de competitividad que lo que era una pieza de los empresarios en el gobierno de Acción Ciudadana. No, eso no es válido. Nosotros queremos un trato igualitario para todos, empresarios, trabajadores, profesionales, no profesionales, artesanos, que haya espacio para toda la diversidad de trabajadores y trabajadoras, de pequeños y medianos empresarios, de todos los ciudadanos, de todos los que habitamos en este país, que haya un acceso a la salud igual para todos, que exista una oportunidad de que si hay organizaciones como las cooperativas de salud que han hecho bien las cosas, se mantengan haciendo bien las cosas en los centros de salud, y si pueden entrar en otras más, también que la Caja del Seguro Social permita eso dentro de un marco de la ley, que se revise bien el tema de pensiones para que no haya excesos ni beneficios para unos, privilegios para unos y disminuciones para otros. Eso es lo que esperamos, pero también entendemos que hay leyes y que está nuestra Constitución y no pedimos que nada se haga por encima o irrespetando la ley. Pero que no nos vengan a decir que se va a hacer algo si de antemano u otros dejan claro que no se puede hacer porque está por encima de la ley lo que se está proponiendo. Porque, insisto, el habernos insistido en el tema del referéndum va a ser otra tarea importante de que no se convierta en una figura, la del referéndum, que sea vacía, que no genere nada y que más bien acreciente una división entre los que piensan de una forma u otra. También esperamos por parte del nuevo gobierno una relación muy estrecha, muy respetuosa con los medios de comunicación, y que los medios de comunicación también asuman su rol de informar de manera veraz y oportuna lo que hace y lo que no hace el gobierno. Pero no que si no los favorece al grupo al que pertenece el medio, sus negocios, se convierten en enemigos del gobierno y ponga a los ciudadanos en contra o a favor del gobierno por si lo apoyan o no apoyan los negocios del grupo al que el medio de comunicación responde. Y es válido. No nos llamemos a cajitas blancas. Un medio de comunicación es parte de un grupo financiero, de una u otra forma, los grandes medios, y tienen su agenda propia y tienen su agenda de negocios. Y yo creo que mientras sea de manera transparente no hay problema. Lo único es cuando toman al medio de comunicación para tratar de alcanzar la meta propia, personal o de negocio que tienen. Ahí es donde no vale.
porque nos dejan en indefensión a quienes somos ciudadanos normales y comunes, que no tenemos un espacio, que no contamos con un periódico ni con un canal de televisión masivo, que hacemos un esfuerzo como el que hacemos en la esquina del parque aquí en Antena 6 para llevar lo que pensamos y lo que piensan otros, pero que nunca tendremos la fuerza de lo que tienen algunos medios de comunicación, que ya no son tan fuertes, pero que lo siguen siendo. Esas son los grandes clamores, las grandes expectativas que asume el nuevo gobierno o que planteamos nosotros pueda asumir el nuevo gobierno. También, amiga y amigo, que le toca trabajar cerca de la Asamblea Legislativa, que mañana domingo tiene que moverse por ahí. El traspaso de poderes va a implicar un cierre de 300 metros a la redonda de la Asamblea Legislativa. 300 metros a la redonda. Hay que tener ese cuidado para que usted no vaya a tener mayores problemas. Los jefes de Estado e invitados internacionales saldrán en buses oficiales desde el Estadio Nacional en la Sabana a la Plaza de la Democracia mañana a las 8:30 de la mañana. Mientras que del edificio del INSS a las 9:15 de la mañana saldrá un autobús con el presidente Chávez y su gabinete hacia las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Así que si usted puede, alrededor de la Asamblea Legislativa, 300 metros alrededor, no acercarse mañana, porque va a haber problemas de tránsito, de aglomeración, un tema de seguridad, porque tendrá que establecerse un operativo por la presencia de las autoridades de gobierno y de los invitados internacionales. No nos hemos militarizado, pero sí significa que hay que tener un cuidado especial para el rey de España, para el presidente de Colombia, para el presidente de Panamá, para el presidente de República Dominicana, para primeros ministros de Haití y de Curazao, para la presidenta de Kosovo y para el presidente del gobierno de Marruecos y todas las delegaciones que son importantes, que así como llegaron a Costa Rica, un país tradicionalmente pacífico, puedan salir rumbo a sus países sin ningún inconveniente. Esa es la Costa Rica que ustedes y yo hemos conocido, que conocemos y que esperamos mantener por muchos años. La Costa Rica que nos llena de alegría, la Costa Rica que nos motiva hoy en este programa, gracias a la libertad de expresión, a manifestarnos en lo que nos gustó y no nos gustó de la administración Alvarado Casada y de los retos y de las expectativas que tenemos con la administración de don Rodrigo Chávez Robles. Ahora que lo veíamos, otro gran reto, ¿qué irá a pasar con lo del tren? ¿Iremos a tener tren? ¿Será el de Limón más urgente que un tren metropolitano? Muchas expectativas. ¿Terminará el uso de la mascarilla pronto? ¿Estaremos todavía lejos? ¿Cómo se va a seguir manejando la pandemia? Muchos temas, muchas cosas por resolver. Un solo país unido, esperando que las decisiones que se tomen sean las mejores decisiones. Por eso, y para cierre de este programa, recordarles a ustedes, amigas y amigos, que la campaña electoral terminó el 3 de abril, que podemos manifestar nuestras diferencias, pero que ya no estamos en campaña electoral, que necesitamos estar unidos, que no significa compartir todo lo que se haga en la forma en que se haga, pero hemos de dejar guardadas las banderas electorales, tomar mañana, como lo hacemos cada 15 de septiembre, la bandera patria, nuestra bandera, la bandera de Costa Rica, sentirnos orgullosos y apoyar al gobierno de la República que asume en lo que nos corresponda. Si somos empleados públicos en los distintos niveles, a seguir haciendo igual o mejor las cosas. Si somos empleados del sector privado, a seguir haciendo igual o mejor las cosas. Si les ha correspondido en esta vida ser padres de familia, hacer aún mejor las cosas con sus hijos, con su esposa, con su esposo, para que tengamos también los grandes valores costarricenses ratificándose en las casas,
que además puedan estar siendo fortalecidos en nuestras escuelas y colegios, y que juntos podamos volver a rescatar la Costa Rica que en algunas cosas no hemos perdido, pero que añoramos. Y que si no lo hacemos juntos, que no es una labor solo del presidente, que no es una labor solo de los diputados, solo de los ministros o de las municipalidades, nos corresponde a todos hoy en este 7 de mayo, a menos de 24 horas del traspaso de poderes, nos corresponde a todos ponernos una mano en el corazón y volver a decir: sí quiero a Costa Rica, sí estoy dispuesto a darlo todo por Costa Rica, como dice la patriótica costarricense, pero que no sean palabras, que sean hechos, siendo buenos ciudadanos, buenos contribuyentes, denunciando al que está robando, denunciando al que está haciendo las cosas mal, denunciando al que está matando a nuestra niñez y a nuestros jóvenes, vendiendo droga en las comunidades por medio de los números privados que hay. Es lo que nos corresponde a nosotros. Así como le pedimos al nuevo gobierno, y se lo pedimos a don Carlos hace 4 años, y se lo pediremos, si Dios nos da vida, dentro de 4 a un siguiente presidente, que haga lo que le corresponde. También hoy la patria nos pide a nosotros hacer lo que nos corresponde, y es hacer las cosas bien, hacer las cosas con permiso, no con chorizo, haciendo las cosas no dando, no por debajo, no a oscuras, no haciéndolo a la luz del día de manera correcta, involucrándonos en todos los procesos. Que la política es sucia, que las organizaciones son sucias, dicen algunos. Lo dicen especialmente los que quieren que la gente buena no se meta. Reconstruir el país después de pandemia va a ser una tarea fuerte de este gobierno, pero no podrá hacerlo este gobierno si nosotros, como buenos ciudadanos, no nos involucramos. Mañana, sigamos por televisión el traspaso de poderes. Vamos a tener también, qué dicha que se me estaba quedando, volvemos a retomar en la tradición costarricense del traspaso de poderes lo que se llama un Te Deum, que es un acto religioso, por decirlo así, no necesariamente católico. También va a participar un pastor evangélico, donde de manera ecuménica, siendo este país un país creyente, se pondrá al nuevo gobierno en manos de Dios. Teníamos 2 traspasos de poderes que no se hacían. Los 2 traspasos de poderes del 2014 y del 2018. Los traspasos de Guillermo Solís y de Carlos Alvarado. Los traspasos de poderes de los triunfos del Partido Acción Ciudadana. Mañana en la historia volverá un Te Deum a ser parte de la tradición del traspaso de poderes. Y no es un mínimo detalle, porque representa también la esencia del ser costarricense, una esencia de ser creyente en un Dios, visto de una u otra forma, con las distintas religiones o sin ser parte de una religión, pero que es parte fundamental también de lo que hemos sido a lo largo y a la historia de 200 años de vida independiente, y que mañana, cuando el 49º presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, asuma, será parte también nuevamente de esa historia patria. Desde el rincón de nuestro país donde observemos mañana la toma de posesión, desde la fe que usted tenga y sus creencias, mañana pongamos en manos de Dios el nuevo gobierno, pongamos en manos de Dios a la nueva Asamblea Legislativa que ya asumió, y pongámonos en manos de Dios como país, para que podamos juntos, con la ayuda de Dios, sin duda alguna, que haya menos desigualdad, menos habitantes de la calle con problemas de alcoholismo, menos niños abandonados, menos adultos mayores, menos gente teniendo que hacer delincuencia porque no tiene trabajo, mayores oportunidades de trabajo, mayor seguridad ciudadana,
mayor confianza entre unos y otros. Sí, usted dirá, qué bonito lo que dice este señor, qué fácil. Si se dice con fe, si creemos que lo vamos a lograr, todos nos podemos apuntar a lograrlo. Y si lo logramos, no será para beneficio mío ni suyo, sino para beneficio de un país al que queremos tanto, de nuestras futuras generaciones y de las actuales, y de las adultos mayores que tanto y tanto le han legado a nuestra querida Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en su programa En la Esquina del Parque. Como les decía al inicio, un bonito reencuentro, volver a estar con ustedes después de algún quebranto de salud por un resfrío que se fue a los bronquios, pero aquí estamos con más y más temas en este mes de mayo y en los meses siguientes, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en la Esquina del Parque, su lugar de encuentro por Antena 6, Facebook Live, y usted donde esté, en su casa, en su trabajo, compartiendo con nosotros. Que pasen un feliz fin de semana y hoy más que nunca, Dios bendiga a Costa Rica y a cada uno de los que vivimos en este país. Hasta la próxima, cuídense mucho. En la Esquina del Parque. Costarricenses, para lograr concretar todo lo anterior, nuestras herramientas serán trabajo en equipo, seguimiento feroz, agilidad y honestidad. Siempre pensaremos en la mayoría, con especial énfasis en los más necesitados. Y costarricenses, no será fácil, pero lo tenemos que hacer, porque no hay otra opción. No hacerlo significa que nos devore el pasado y que veamos reducido nuestro bienestar. Escojamos, pues, congruentes con nuestra historia, la ruta de trabajar duro y por el bien común. Muchas personas que topo en la calle me piden lo mismo. No nos falle, me dicen. Y trabajaré muy duro, dando lo mejor de mí para no fallarles. Pero yo también les digo. Hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.